Mi nombre es Daniel Eope Richards y quiero compartir contigo la historia del día en que morí y del día en que verdaderamente comencé a vivir. Fue un 11 de julio de 2019, en un apartamento tranquilo y algo desgastado, ubicado sobre una panadería en un pequeño pueblo cercano a Portland, Oregón. En ese momento vivía sola y trabajaba como ilustradora digital independiente. Mis días transcurrían entre bocetos de personajes para libros infantiles, diseños para folletos publicitarios y, a veces, horas de trabajo nocturno para poder pagar la renta. Tenía algunos amigos que veía de vez en cuando y familia con la que mantenía contacto, pero en su mayoría me mantenía aislada. Por fuera, parecía tener todo bajo control, pero por dentro estaba profundamente rota. Llevaba tiempo luchando contra algo que me avergonzaba tanto que ni siquiera me atrevía a nombrarlo en voz alta, ni siquiera a mí misma. Estaba atrapada en una adicción a la pornografía. Todo comenzó de forma silenciosa, casi como un susurro durante la universidad. Al principio fue solo curiosidad, algo atrevido y nuevo para distraerme de una ruptura o de un semestre estresante. Pero ese hábito echó raíces rápidamente. Lo que empezó como algo ocasional, terminó por convertirse en una práctica semanal, hasta varias veces al día. Me encontraba planificando mis noches en torno a esa adicción, creando rutinas que me dieran el tiempo suficiente a solas para alimentar ese hábito. Me decía a mí misma que no estaba lastimando a nadie, que no era como los adictos más graves. Pero en lo profundo sabía la verdad. Sabía que eso me estaba cambiando. Me hacía sentir fea, vacía, usada. Dejé de orar como antes. Dejé de leer las escrituras. Incluso dejé de ir a la iglesia por un tiempo. La vergüenza era un peso constante que oprimía mi pecho cada vez que intentaba acercarme a Dios. Me arrepentía, prometía detenerme, lloraba hasta quedar exhausta en el suelo, solo para caer de nuevo en la adicción días después. Era como vivir dos vidas separadas, una que los demás podían ver y otra que mantenía oculta tras puertas cerradas. Esa tarde de verano parecía igual que cualquier otra. Acababa de terminar unos bocetos y los había enviado a un cliente. Recuerdo que llevaba puesta mi sudadera favorita, bebía un té de manzanilla tibio y veía un programa de cocina en mi laptop. Mi gata, Juniper, estaba acurrucada a mi lado, ronroneando como siempre. Me sentía cansada pero en paz, sin sospechar que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Alrededor de las 2:30 de la tarde, me levanté para rellenar mi taza de té. Fue entonces cuando lo sentí, una presión repentina y aguda en el pecho. Al principio pensé que solo me había hecho un pequeño daño muscular, pero el dolor se intensificó. Era como si algo me apretara desde dentro, como un puño gigante estrujando mi corazón. Mis brazos se entumecieron y mis piernas comenzaron a temblar. Intenté gritar, pero no salió ni un sonido. Mi vista se nubló. Me desplomé en el suelo, tirando la taza sobre la alfombra al caer. No podía moverme, ni respirar. Y entonces todo se detuvo. No hubo dolor, ni ruido, solo silencio absoluto. Pero no me había ido del todo. Al menos no como uno podría imaginar. Porque al instante siguiente, me di cuenta de que aún estaba allí, pero fuera de mi cuerpo. Podía verme tendida en el suelo, con los brazos torcidos de manera incómoda y los labios ligeramente entreabiertos. Mi gata me tocaba con las patas, confundida y asustada. Debería haber sentido terror, pero no fue así. Sentí calma, no somnolencia ni adormecimiento, sino una vigilia plena como nunca antes había experimentado. Era como si toda mi vida hubiera vivido en una neblina, y de repente, esa neblina se hubiera disipado. Comencé a elevarme lentamente, casi como si unas manos invisibles me llevaran. El apartamento debajo de mí se fue desvaneciendo, haciéndose cada vez más pequeño y tenue hasta desaparecer por completo. Lo que lo reemplazó fue luz. No luz solar, ni lámparas, ni nada terrenal. Era luz viva, cálida, suave, pero a la vez poderosa. Me envolvía como una manta y fluía a través de mí como el agua. Esa luz me llenaba, me calentaba, me amaba. No puedo describirlo mejor. Me amaba. Esa luz no era una cosa, sino una presencia. Me conocía en cada detalle, cada pensamiento, cada pecado, y aún así me amaba. Me adentré en ella y empecé a ver con más claridad. Primero llegaron los colores, tonos vivos y brillantes que no existen en nuestro mundo, que resplandecían con emoción. Los podía escuchar,
sentir. Después, vi lo que parecía un jardín. No era un jardín terrenal, sin embargo. Los árboles se alzaban hacia el cielo como esculturas vivientes. Las flores giraban suavemente hacia mí mientras pasaba, como si me saludaran. El camino por donde caminaba, o quizá flotaba, estaba hecho de luz, como polvo de cristal. Cerca, un río cantaba una melodía que conocía desde siempre, pero que había olvidado hasta ese momento. Me sentí completamente en paz. Entonces, de repente, sentí su presencia. Jesús. No lo vi con mis ojos al principio. Lo sentí. Estaba en todas partes y dentro de mí, como el aire, la luz, el amor, pero también era distinto, íntimo, personal. Él me conocía, y de alguna manera, yo lo conocía a él. No había confusión ni incertidumbre. Estaba en la presencia de Jesucristo. Y lo que más me impactó fue que no sentí miedo. Pensaba que estaría aterrorizada, culpable, avergonzada, expuesta. Pero no fue así. Estaba segura, más segura que nunca antes. Sentí su amor antes que cualquier otra cosa. Me envolvió como una marea que arrastraba toda oscuridad de mi interior, dejando solo paz. Luego me mostró cosas, no con palabras ni como un vídeo, sino con un conocimiento profundo. De repente, recuerdos emergieron, momentos en los que me había sentido sola, herida, enfadada, rechazada. Y junto a ellos, momentos de los que más me avergonzaba. Noches en las que caía en el pecado. Mañanas en las que no podía mirarme en el espejo. Las veces que me dije a mí misma que estaba demasiado rota para que Dios me usara. Y Él no se apartó. No desvió la mirada. Me sostuvo en esa verdad dolorosa con ojos que decían, todavía te amo. Quise arrodillarme y desaparecer, pero no pude. Él no me permitió esconderme más. Entonces puso la adicción a la luz. No para acusarme, sino para liberarme. La vi por lo que realmente era, no solo malas decisiones, sino cadenas espirituales. Había permitido que se abrieran puertas en mi alma. Puertas que dieron acceso al enemigo para susurrar mentiras sobre mi identidad. Vi cómo la oscuridad se alimentaba de mi secreto, mi culpa, mi vergüenza. Y Jesús me mostró algo más. Me reveló que no estaba sola. Que había incontables mujeres caminando con las mismas cadenas, sonriendo a pesar del dolor, ahogándose en silencio bajo la vergüenza. Y me dijo, no con palabras, sino con propósito, que tenía que regresar. Que no podía quedarme ahí. No todavía. Que mi historia importaba. Que ayudaría a otras a encontrar la libertad. No quería irme. Quería quedarme para siempre en ese río, en esa luz, en ese abrazo. Pero supe que tenía razón. Tenía que regresar. Y tan rápido como había llegado, la luz comenzó a desvanecerse. Los colores se apagaron. El río quedó en silencio. Sentí que caía lentamente al principio, luego más rápido, como descendiendo de un sueño. Y entonces volví a mi cuerpo. De nuevo en el suelo de la cocina. El dolor regresó de inmediato, agudo e implacable. Pero yo era diferente. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Los días posteriores a mi regreso fueron desconcertantes. Abrí los ojos en la sala de emergencias, con luces intensas que atravesaban mi visión, voces murmurando a mi alrededor y máquinas pitando en ritmos irregulares. Las enfermeras se movían con rapidez. Un doctor dijo mi nombre y alguien me colocó una máscara de oxígeno. Pero nada de eso se sentía real. Lo que realmente sentía como real era ese jardín, la luz, el río, la calidez de la presencia de Jesús. Lo real era la libertad que había probado, las cadenas que había visto caer, la verdad que se habló en mi espíritu sin que se pronunciara una sola palabra. La habitación del hospital era fría y estéril, un contraste brusco con el amor y la belleza abrumadores de los que acababa de regresar. Y, sin embargo, estaba agradecida. Me habían dado otra oportunidad, una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para realmente vivir. Me dijeron que sufrí una arritmia cardíaca severa y repentina. Dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Aparentemente, mi vecino escuchó algo caer y decidió revisar, encontrándome justo a tiempo para llamar al 911. Asentí, sonreí y agradecí a todos,
Pero por dentro guardaba silencio. No porque tuviera miedo, sino porque aún sostenía lo que había visto y sentido. No quería olvidarlo. No quería que el ruido del mundo lo ahogara. Las primeras noches en casa fueron las más difíciles. Mi cuerpo dolía. Estaba débil, cansada, mareada constantemente. Pero, sobre todo, me sentía abrumada. Era como intentar aferrarse a un sueño que sabes que se desvanecerá si te mueves demasiado rápido. Pasaba horas mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. No podía encender la televisión. Lo que solía ver me parecía vacío y superficial. Seguía escuchando el río. Seguía viendo los ojos de Jesús, no con la mente, sino con el alma. No podía explicarlo a nadie. Intenté llamar a mi hermana una vez, solo para hablar, pero las palabras no salían. ¿Cómo le cuentas a alguien que encontraste a Dios y que Él te dijo que regresaras porque tu historia importa? Sonaba loco, incluso en mi propia cabeza. Pero sabía que era verdad. Cada parte de eso. Sabía que lo que había visto y sentido era más real que cualquier experiencia de este lado de la eternidad. Y no podía sacudirme la sensación de que tenía trabajo que hacer. Que esto no era solo un milagro. Era una misión. Aproximadamente una semana después de ser dada de alta, estaba sentada en mi sofá con la Biblia en el regazo. Había acumulado polvo durante meses. Solía leerla con fe cuando estaba en el grupo juvenil, cuando aún creía que era suficientemente buena para estar cerca de Dios. Pero en algún punto, dejé de hacerlo. Cada vez que la abría, las palabras pesaban, como si estuvieran destinadas a alguien mejor que yo. Pero esa mañana la abrí sin plan ni devoción, solo dejándola caer abierta. Se detuvo en Isaías, capítulo 61, Él me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lo leí una y otra vez y lloré. No por culpa, sino porque supe que eso era lo que Jesús había hecho por mí. Él había entrado en mi prisión y había abierto la puerta. Yo había salido con él. Y ahora, de alguna manera, quería que ayudara a otros a hacer lo mismo. No estaba segura de cómo. No tenía seguidores. No era oradora. Ni siquiera sabía si estaba lista. Pero recordé lo que me había mostrado. La luz, el jardín, el río, la paz y el amor. Recordé que él nunca me había rechazado. Y supe que todo empezaba por decir la verdad. Así que aquí estoy, contando mi historia. Porque sé que no estoy sola. Sé que hay otros como yo que necesitan oír que hay esperanza. Que hay libertad. Que puedes ser amado a pesar de tus heridas y tus caídas. Y que un día, cuando llegue el momento, podremos volver a ese jardín. A esa luz. A ese río que canta. Hasta entonces, seguiré aquí, en esta vida imperfecta, caminando con Él, aprendiendo a amar y a ser amada. Cuando has estado en el pozo y has sido rescatada por la gracia, todo cambia para siempre. Yo comencé a grabar vídeos, nada elaborado, solo yo sentada frente a una ventana, compartiendo lo que Jesús había hecho por mí. Los primeros fueron torpes, me trababa al hablar, lloraba frente a la cámara y borraba la mitad. Pero con cada vez que compartía mi historia, sentía como un peso enorme se aligeraba, como me liberaba un poco más. Las cadenas caían eslabón por eslabón. Y con cada comentario, con cada mensaje que decía yo también, comprendí algo hermoso: nuestra sanación no es solo para nosotros. Es para aquellas personas que esperan al otro lado de nuestra obediencia, para aquellos que necesitan que demos un paso de valentía para avanzar en sus propias batallas. Y sin embargo, a pesar de toda la libertad y sanación que experimentaba, aún tenía momentos en los que el enemigo intentaba colarse de nuevo. Hubo noches en que me acostaba y escuchaba esa voz antigua susurrar: «Sigues siendo esa chica». Tenía que recordarme a mí misma todos los días la verdad, que yo era nueva, que no era mi pasado, que lo que Jesús hizo por mí no fue un momento emocional pasajero, sino una obra terminada, completa. Llené mi apartamento de música de adoración, mis cuadernos de oraciones, y me cubrí con las Escrituras como si fueran una armadura. Aprendí que la libertad es a la vez un regalo y una disciplina, algo que se recibe y algo que se camina día tras día. Empecé a asistir a una iglesia pequeña cerca de mi casa. La primera vez que entré casi me doy la vuelta, tenía miedo de que alguien me reconociera, pero nadie lo hizo. Poco a poco,
empecé a abrirme, primero con una mujer en un estudio bíblico, luego con un grupo entero. Compartí mi historia en persona por primera vez en un retiro para mujeres. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. Pero después, 5 mujeres se acercaron llorando, agradeciéndome por decir en voz alta lo que ellas jamás habían tenido el valor de pronunciar. No solo estaba sanada, estaba siendo usada. Y eso es lo que quiero que escuches hoy. Si estás viendo esto, no estás demasiado rota. No estás demasiado lejos. No estás sola. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas veces hayas intentado detenerte y fallado. No importa lo que te hayan dicho sobre el amor de Dios o tu valor. Si Él pudo encontrarse conmigo en mi pecado, en mi caos, en mi sala mientras yo estaba muriendo, entonces puede encontrarte a ti también. Y no solo encontrarte, sino rescatarte, redimirte, restaurarte. No lo digo como alguien que lo leyó en un libro, sino como alguien que estuvo ahí, que vio el reino espiritual, que miró a los ojos de Jesús y sintió lo que significa ser realmente conocido y amado. Quiero que sepas que existe la libertad. Una libertad real, duradera, que rompe cadenas. Pero no llega por fuerza de voluntad, sino por entrega. Y sé que eso da miedo. A mí también me asustaba. Pero te prometo que al otro lado de esa entrega hay una paz más grande de lo que jamás imaginaste. Hay algo que necesito decirte, algo que no pude comprender cuando estaba en medio de todo. Cuando aún estaba atrapada, escondiéndome, usando sonrisas falsas y productividad para disfrazar lo que en realidad pasaba por dentro. Solía pensar que la libertad era perfección, que sería despertar un día y no ser tentada jamás, sin recuerdos, sin cicatrices, solo con una hoja en blanco y un cerebro nuevo. Pero no es así como Dios obra. Lo que Jesús me mostró en ese instante entre la vida y la muerte fue que la libertad no es olvidar, sino poder recordar sin vergüenza. Es poder mirar hacia atrás a tus cadenas y decir, ya no estoy en ellas. Y aún ahora, años después, tengo que aferrarme a esa verdad. El enemigo no deja de susurrar solo porque dejemos de escucharlo. Pero tú te vuelves más fuerte, más sabia, y empiezas a reconocer las mentiras por lo que son. Aprendí que la sanación llega en capas, no siempre en un momento milagroso. A veces son 1000 momentos silenciosos, a veces está en presentarte, decir la verdad y dejar que Dios trabaje en los lugares que preferirías mantener ocultos. Por eso seguí compartiendo, por eso empecé un podcast, por eso volví a estudiar para el ministerio. No porque tuviera todo resuelto, sino porque sabía lo que era sentirse descalificada. Y ahora sé con todo mi corazón que Dios no desecha a nadie. Cuanto más compartía, más historias escuchaba, mujeres de 60 años que nunca le habían contado a nadie, adolescentes que creían ser las únicas, hombres también, que cargaban vergüenza enseñada a ocultar. Y eso me hizo ver cuán rota es nuestra silenciosa cárcel. Cuán peligrosa. Hay algo en el pecado que se alimenta en la oscuridad. Crece en secreto. Pero en el momento en que lo arrastramos a la luz, empieza a perder su poder. Recuerdo un mensaje que me detuvo en seco. Una mujer llamada Clare me escribió diciendo que había planeado acabar con su vida la noche en que encontró uno de mis vídeos. Luchaba con la misma adicción durante años y se había convencido de que estaba demasiado lejos, demasiado sucia para ser redimida. Había crecido en la iglesia, memorizado escrituras, dirigido la adoración, y sin embargo esa cadena se había apretado tanto que sentía que no podía respirar. Pero algo que dije, que Jesús no se alejó de mí ni en mis peores momentos, encendió una chispa en ella. Decidió quedarse, orar, pedir ayuda. Ella sigue aquí, sanando. Y historias así me recuerdan que esto no es solo mi testimonio, es una misión de rescate. Pienso en ese río que vi, en cómo brillaba, en el sonido que hacía, como una mezcla de risa y música. Recuerdo arrodillarme junto a él y sentir como cada cicatriz de mi alma se lavaba limpia. Ese momento no borró mi pasado, pero lo transformó. Volvió el dolor en propósito. Eso es lo que Jesús hace, no solo perdona, restaura. Toma lo que el enemigo quiso usar para destruirnos y lo convierte en arma para su reino. Eso es lo que ha sucedido en mi vida. Ya no vivo en vergüenza. Camino en propósito. Sigo teniendo días difíciles. Sigo siendo tentada. Pero ya no soy prisionera de esas cosas. No camino sola. Ahora sé quién soy. No soy la chica que cayó en el pecado y no pudo salir.
Soy la mujer que Jesús sacó de la tumba y envió de regreso con una misión. Y quiero que escuches eso como algo más que palabras, porque tal vez ahora mismo estés en medio de tu propia batalla secreta. Tal vez sigas convenciéndote de que no es tan grave, que puedes parar cuando quieras, que solo es una fase. Yo también me dije eso. Pero en el fondo, sabía la verdad, tenía sus garras clavadas en mí, y cuanto más callaba, más profundo se hundían. Déjame decirlo claro, no tienes que quedarte ahí. No tienes que seguir fingiendo. No tienes que arreglarte antes de llegar a Jesús. Él ya sabe todo. Lo ve todo. Cada búsqueda, cada scroll, cada noche que te sentiste asqueroso y le suplicaste a Dios que te quitara el anhelo, Él estuvo ahí. Y no se apartó. Como no se apartó de mí. Esa luz en la que entré, ese amor que sentí, es para ti también. No está reservado para los que tienen todo en orden, no se gana, se da libremente, abundantemente. Jesús no busca perfección, busca entrega. Y sé que esa palabra puede sonar aterradora. A mí también me asustaba. Pensaba que rendirme significaba perder el control y nunca volver a sentirme segura. Pero es todo lo contrario. La entrega es donde empieza la verdadera seguridad, donde comienza la sanación. Cuando finalmente solté mi orgullo, mi vergüenza, mi terquedad, fue cuando Jesús intervino. Fue cuando rompió las cadenas. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. ¿Y qué significa eso? Para mí, empezó con confesión, con sacar mi pecado a la luz y decir, esto es lo que he estado ocultando, no para ser castigada, sino para ser sanada. Hablé con una amiga, encontré un consejero, me uní a un grupo de recuperación. Construí rendición de cuentas no por miedo, sino por libertad. Dejé de luchar la batalla espiritual con fuerza humana y empecé a apoyarme en quien ya había ganado la guerra. Hay un pasaje en 2 de Corintios que dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue mi canción. Dejé de avergonzarme de mi debilidad y empecé a verla como la puerta para la fuerza de Dios. Y poco a poco mi vida comenzó a cambiar, no con fuegos artificiales ni milagros de la noche a la mañana, sino con pasos silenciosos y constantes. Dejé de encogerme cuando me miraba al espejo. Dejé de temer la oración. Empecé a verme como Jesús me ve, amada, elegida, redimida. Y con esa visión llegó la responsabilidad. No podía guardar esto para mí, no cuando sé cuántos siguen encadenados. Por eso estoy aquí. Por eso comparto esto. No porque disfrute hablar de las partes más feas de mi historia, sino porque sé que es la llave que puede abrir la celda de alguien más. Si tú escuchas este mensaje, si lees estas palabras, deja que sean un rayo de esperanza en la oscuridad. No importa tu historia, no importa tu lucha, no importa cuántas veces hayas caído. El amor de Dios es más grande. Y en ese amor, hay libertad. Si quieres, puedo ayudarte a dar el siguiente paso. No tienes que hacerlo sola. ¿Quieres que te comparta recursos, oraciones, o maneras de empezar a caminar hacia esa libertad hoy? Estoy aquí para ti. Iguala.